Primer domingo de Pasión. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, habiendo venido Cristo como pontífice de los bienes futuros, atravesó el tabernáculo, más amplio y más perfecto, no hecho de mano de hombres, es decir, que no pertenece a este mundo, y penetró una vez por siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, siguiendo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de becerra santifican con su aspersión a los inmundos, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo a Dios como víctima sin tacha, limpiará nuestra conciencia de las obras de muerte, para permitirnos servir al Dios vivo. Por esto es el mediador de una nueva alianza, muriendo para redimir las prevaricaciones cometidas bajo la primera alianza. Ha querido que reciban la promesa de la herencia eterna los elegidos, los llamados en Él, en Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Respondieron los judíos: ¿No decimos bien que eres un samaritano y que estás endemoniado? Respondió Jesús: Yo no estoy poseído del demonio, sino honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado a mí. Yo no busco mi gloria, hay quien la busque y juzga. En verdad os digo, quien guarda mi doctrina no morirá jamás. Dijéronle los judíos: Ahora conocemos que estás poseído de algún demonio. Murieron Abraham y los profetas, y tú dices: quien guarde mi doctrina no morirá eternamente. Por ventura eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y que los profetas que también murieron. ¿Tú por quién te tienes? Respondióles Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, y no le conocéis, mientras que yo le conozco. Y si dijese que no le conozco, sería tan mentiroso como vosotros. Mas le conozco y observo sus palabras. Abraham, vuestro padre, deseó con ansia ver mi día. Lo vio y gozó mucho. Y le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Respondióles Jesús: en verdad os digo, que antes que Abraham fuera creado, existo yo. Tomaron entonces piedras para lanzárselas, mas Jesús se ocultó a sus ojos y salió del templo. Antes de comenzar, quisiera recordar que estamos en Cuaresma y que hoy es el primer domingo de la Pasión, es tiempo de más intensidad ya estamos cerca del momento de la muerte de nuestro Señor, así que hay que tener tal vez más recogimiento, más espíritu de penitencia, más esfuerzos de conversión. Y recuerdo que para hacer el precepto pascual que obliga bajo pecado mortal, tenemos todavía hasta el segundo domingo después de Pascua, domingo del Buen Pastor, hasta este domingo que tenemos para hacer el precepto pascual, así que no duden los que no se han confesado en confesarse y hacer una comunión antes, por lo menos, del domingo del Buen Pastor. También les recuerdo que algo que ya había dicho anteriormente, pero que es muy importante. Desgraciadamente en México se ha hecho la mala costumbre
de utilizar la Semana Santa como tiempo de vacaciones y tiempo de ir a la playa, tiempo de ir a pasear y a divertirse. Y les recuerdo que los días santos deben ser días de recogimiento y de respeto, porque es los días que nuestro Señor murió, por eso se le llaman santos, no es un simple adorno que tengan ese nombre. Así que realmente hay que santificarlos esos días. Aunque se puede trabajar, no son de precepto, no son obligación, pero debe ser evitar todo aquello que pueda ofender particularmente a Dios, sobre todo el pecado, pero también permanecer en recogimiento. Así que yo considero que irse de paseo a lugares donde hay mucho nudismo, que hay de por sí ya no está bien de ir a esos lugares. Y en segundo lugar, en los días santos, particularmente el Viernes Santo, que va esa gente a esos lugares que oyen música, comen carne, y hay una inmoralidad espantosa en esos lugares. Así que considero que no son los días para irse de paseo, y sobre todo no irse a la playa. Así que es un pecado de por sí no santificar esos días o andar ahí como si fuera un día cualquiera del año, un día de diversión, de distracción, y sobre todo si se va a lugares modestos, donde hay mucha inmodestia, es pecado. O sea, les recuerdo, porque ya mucha gente considera que eso como un derecho, y es algo absurdo, es una tontería. Por favor, no hagan eso, y si lo han hecho, no olviden confesarse de eso, porque es pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos ya en el primer domingo de Pasión. Ya desde hoy, hasta en la liturgia se ve más esa tendencia a la penitencia, al dolor. Se cubren las cruces de los altares, se cubren las imágenes de color morado, porque es el color de la tristeza, y justamente es un tiempo de tristeza que no está hecho para andar de fiesta o andar de distracción. Entonces es no solo un tiempo de tristeza, de penitencia, sino también son días santos, sobre todo la Semana Santa. Todos los días son santos, así que hay que vivir particularmente evitando el pecado y en la meditación de la pasión de Cristo, en la penitencia de nuestros pecados y en la conversión. Sobre todo si alguien no ha hecho su confesión, aprovechar, ¿verdad? En el precepto pascual lo que obliga obliga la confesión una vez al año, pero no está precisada la fecha o el tiempo, pero es muy apropiado que se haga esto pues en Semana Santa o en Cuaresma, para que se pueda hacer bien la comunión pascual, que es de precepto en el tiempo que la Iglesia especifica en la Cuaresma hasta el domingo segundo de Pascua. Y hemos escuchado el Evangelio, como nuestro Señor, con sus palabras bastante directas contra los fariseos. Este lenguaje que nuestro Señor usa hay que leerlo con atención, porque es exactamente lo contrario que los católicos liberales, el lenguaje que los católicos liberales les gusta utilizar respecto al mundo, la falsa prudencia, la prudencia mundana, que nunca quiere desagradar, que nunca quiere proceder de una manera
siempre suponiendo el bien o la buena intención de los que están mal. Y como nuestro Señor no usa ese tipo de falsa prudencia, porque es bastante directo y bastante duro con estos fariseos, y los pone realmente en su lugar, aun si se gana el odio de ellos. Pero la prudencia liberal no quiere nunca desagradar, quiere hacerlo todo, y cree que a los malos se les puede siempre ganar por las buenas. Entonces, esa es la prudencia liberal, la prudencia de los acuerdistas, la prudencia de aquellos que quieren ver todo color de rosa. Y nuestro Señor no es así. Bastante duras las palabras que dice a los fariseos, y realmente hasta parecen provocativas, ¿verdad? Porque nuestro Señor es muy directo en sus palabras. Pero ahí está esa tendencia que podemos todos tener, de ser un poco pusilánimes en las cosas de Dios o en la defensa de Dios. Y así es como siempre, desde siglos ya, desde que existe el catolicismo liberal, la Iglesia siempre ha retrocedido delante de sus enemigos. No es que sea la Iglesia, sino que son los malos hijos de la Iglesia que no la defienden o que no la saben defender, por su falsa prudencia, por su combate atenuado. Es un espíritu, un combate que es siempre dar la razón o por lo menos suponer la buena voluntad siempre de los malos. A veces la maldad de esta gente es evidente y no se puede negar porque está a toda luz. Entonces no es lo mismo que cuando estamos con algún cristiano, con algún católico, y que a veces sí puede haber hay que tratar de suponer su buena voluntad en sus palabras. Entonces, pero cuando hay personas que de una manera abierta persiguen a la Iglesia, de una manera descarada, están siempre combatiendo o destruyendo la Iglesia, no se puede decir que todo eso está bien, o no se puede decir, no, es que eso lo hacen sin saber, sin darse cuenta, y a lo mejor tienen buena voluntad. Pues no es así, porque a veces los actos manifiestan una intención. Hay ciertos actos que no pueden ser tan claros, y que uno tiene que tener cuidado para no juzgarlos la intención, pero hay actos que son suficientemente evidentes que suponen una mala intención, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a tratar de justificar aquellos que después ya de 60 años están persiguiendo la tradición, y que cada vez son más evidente ese combate que tienen contra lo que queda de la tradición en la Iglesia, que uno puede decir que finalmente eso no puede ser bien intencionado. Entonces, si suponemos que forzosamente están bien intencionados, que también puede ser que haya un margen para que haya una cierta ignorancia, sí lo hay, pero en ese caso uno tiene prudencia porque uno no sabe, y cuando uno no sabe, entonces uno no se aventura a pactizar con ellos, porque no estamos seguros hasta qué punto puede haber algo de buena intención. Puede ser que sí, pero en ese caso hay una duda positiva, una duda que no es completamente
fabricada, que nosotros no la fabricamos, que no depende de nosotros. Hay razones objetivas de dudar. Y entonces es falsa prudencia ponerse bajo la tutela de esas personas. Bueno, y aun si hubiera buena intención, de todos modos nosotros sabemos por nuestra fe que ellos son modernistas, que están promoviendo el error, que están promoviendo el concilio, que están promoviendo los errores del concilio, y por eso no puedo estar colaborando con ellos, como ya se hace hoy en la Fraternidad San Pío X. Ya se colabora con ellos en los matrimonios, y se llama a los sacerdotes de la iglesia oficial para casar a los fieles de la tradición. ¿Qué más fuerte como colaboración? No hay más fuerte que eso, la colaboración en el culto, en los sacramentos y en la doctrina, porque esos sacerdotes que son modernistas, pues ¿qué van a decirle a los fieles? ¿Qué van a preguntarles o qué van a enseñarles? Entonces, aunque no dijeran nada, su sola presencia es una autorización tácita de su vida, ¿verdad? No. Entonces, ¿cuánto tiempo Monseñor Lefebvre, que estuvo en vida, que fundó la fraternidad, y que entonces él no tuvo esos escrúpulos sobre la validez de los sacramentos, la validez del matrimonio, porque había un estado de necesidad en la iglesia, y que eso justificaba y hacía que los matrimonios en la fraternidad pues fueran completamente seguros y que no había ningún riesgo de invalidez. Entonces, si Monseñor Lefebvre hizo mal, entonces pues sí, ellos están dejando esa duda, planear esa duda sobre lo que hizo Monseñor anteriormente. Entonces, y si Monseñor hizo obispos, si Monseñor hizo nuevos sacerdotes, todo eso, ¿qué va a pasar? O sea, todo eso no fue justificable en ese momento. Y ahora que la Iglesia, que el Papa Francisco está cada vez peor, no se justifica con más razón ese estado de necesidad, ¿verdad? Entonces, hay actos que por sí mismos, aunque no se diga nada, pero que son actos que significan algo, y eso es una manera de autorizar algo, de decir que algo está bien, ¿verdad? Entonces, San Hermenegildo, el primer, pues sí, se podía hacer, era el heredero del rey de España de aquel tiempo, cuando España todavía no se había convertido, los reyes todavía eran paganos, eran arrianos, pero pues él no quiso recibir la comunión de un sacerdote arriano, no la quiso recibir. ¿Por qué? Porque ese sacerdote, la consagración era inválida. No era inválida. Entonces, ¿por qué no la quiso recibir? Porque ese sacerdote profesaba una herejía, un error, y por eso nada más no la quiso recibir, al punto que su padre lo mandó matar por eso, y que murió mártir. O sea que además la Iglesia vino a sancionar ese acto de San Hermenegildo, diciendo que pues fue un acto correcto. Entonces él no solo porque era un sacerdote arriano, sino que también fue porque ese sacerdote profesaba la herejía arriana, que él se negó a recibir la comunión, aunque estuviera realmente presente Jesucristo en la Eucaristía.
Entonces, a veces nuestros actos son necesarios para mantener una posición doctrinal. Y hay ciertos actos ambiguos que vienen a justificar tácitamente algo doctrinal. Y por eso no podemos aceptar colaborar con los sacerdotes modernos. Entonces, mientras no haya un cambio que no se vuelva a la tradición, no podemos justificar de una manera tácita su actitud, ¿verdad? Así como que ellos vengan a casar a nuestros fieles o a los fieles de la tradición. Entonces, eso es escandaloso realmente. Y esa es la prudencia humana, la prudencia mundana de los católicos liberales que se sienten muy hábiles, que creen que ellos, por su manera de hacer las cosas, ellos van a convertir a los que andan muy mal y que los van a traer a la iglesia. Pero esa no era la táctica de Jesucristo, ¿verdad? Así que cuando esas personas están realmente mal y que por sus actos se ve que hay mala intención, que hay entonces Jesucristo los increpa públicamente y les dice que ustedes no son de la verdad, ¿verdad? Entonces vosotros no sois de la verdad, porque el que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. ¿Verdad? Qué fuerte esta acusación, ¿verdad? Y cuando le decían que él se creía que era más que Abraham, entonces Jesús le dice: antes que Abraham existiera, yo soy. O sea, eso no es muy ecuménico, esa manera de decir las cosas, ¿verdad? Así que ellos terminaron de indignarse y querían matarlo ahí en el mismo lugar, querían apedrearlo, y nuestro Señor parece que salió del templo de una manera milagrosa, porque no se puede explicar de otra manera, puesto que estaba rodeado por toda esta plebe judaica que lo querían linchar, pero Él les dijo sus verdades. Así que la verdad es necesario decirla, sobre todo cuando está en peligro, ¿verdad? Cuando está cuestionada. Y Nuestra Señora del Buen Suceso lo dice muy claramente en las revelaciones, que son aprobadas por la Iglesia, que no me vengan tampoco a cuestionar esto como lo han hecho ya con la Virgen de la Salet, algún sacerdote de la Nueva Fraternidad San Pío X. Nuestra Señora en las apariciones del Buen Suceso, ella dice que en esta época en que estamos viviendo, habrá tantos males porque aquellos que deberían hablar no hablan. Es decir, ¿quiénes son los que tienen el oficio de hablar, el oficio de enseñar, el oficio de advertir, de poner en guardia a las almas, a las ovejas, contra el lobo o los lobos que andan rodeando la grey? Entonces son los sacerdotes, los obispos y sobre todo el Papa. Y la Virgen dice, pues habrá tantos males porque aquellos que tienen el oficio de hablar no querrán hablar. Así que cuando los fieles están en peligro por pues hoy nunca había sido tan grave la situación, que por todos lados hay peligros, por todos lados hay males, hay escándalos, hay cosas enormes, y los pastores callan. Eso en sí es un pecado. En sí, los sacerdotes que no quieren advertir a los fieles de los peligros que corren las almas, que corre la iglesia, pues se vuelven culpables. Eso es un pecado grave, ¿verdad? Sobre todo si hay materia grave
y hay necesidad grave de los fieles, y que la verdad está cuestionada, la verdad de Dios, la verdad de la fe, entonces hay una obligación grave para los pastores. Y eso es lo que denuncia la Virgen en Nuestra Señora del Buen Suceso, diciendo: habrá todos esos males porque aquellos que deben hablar no hablarán, aquellos que tienen el oficio de denunciar no denunciarán. Y es muy inquietante cuando hay sacerdotes que comienzan a guardar silencio sobre ciertos puntos, sobre ciertos temas, y que ya no hablan de eso nunca, y se hace como una especie de silencio. Y esperan y no podemos guardar silencio, y sobre ciertos puntos, por ejemplo, ponerlos entre paréntesis y nunca hablar de eso, pues puede ser, cuando hay sacerdotes que toman esa actitud, es inquietante, no solo por el bien de las almas, sino por ellos mismos, y es el gran problema de hoy, que el silencio de los pastores ha provocado que la grey se disperse, ¿verdad? Como dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, ¿verdad? Eso es dicho también de Jesucristo, porque Jesucristo, cuando fue llevado en su pasión, que fue crucificado, que fue burlado, que fue muerto, pues eso hizo que todos sus apóstoles y discípulos se dispersaran. Y eso sucede cuando la iglesia ha sido perseguida también, cuando los hombres de iglesia, los buenos pastores, han sido perseguidos, pues también puede pasar que las ovejas se dispersen, ¿verdad? O también puede pasar cuando los pastores se han hecho modernistas y que han adquirido la mentalidad modernista y liberal. Entonces ellos mismos, una vez desorientados, pues también se dispersarán las ovejas. También están heridos, estos pastores están heridos por el pecado, por el error, por las falsas doctrinas que han invadido a la iglesia. Por eso hoy los fieles están desorientados. A veces uno encuentra gente que se parece buenas personas, pero ellos no saben qué pensar, sus pastores no les han orientado, y a veces optan por cosas que les hacen daño, ¿verdad? O que lecturas que les hacen daño. Por ejemplo, hay católicos que leen Biblias que son protestantes, y los pastores no les dicen. ¿O por qué? Porque no saben que eso no se debe hacer, que incluso ya las Biblias que se editan entre paréntesis católicas, ya están hechas con una nueva versión, con una nueva traducción, para que no desagraden a los protestantes. Ya están retocadas, ya no son realmente unas Biblias católicas. Por eso hoy que se puede conseguir por internet muchas cosas, yo recomiendo buscar. A veces se puede encontrar la Biblia de Torres Amat, que es una Biblia católica y que está comentada, o la Biblia de Monseñor Straubinger, que tiene muy buenos comentarios. No buscar cosas raras como hoy muchos andan viendo. He visto unos videos sobre el Apocalipsis, sobre una interpretación hecha a veces por gente que no conoce bien la Sagrada Escritura, que no han hecho estudios, y hacen sus teorías, sus suposiciones, ¿verdad? Por ejemplo, algunas teorías, por ejemplo, sobre el milenarismo, que ha estado prohibido por la Iglesia, y eso no es correcto. Esas doctrinas, opiniones que cada quien expresa porque primero los sacerdotes, los pastores no dicen nada sobre el tema, entonces algunos fieles toman la iniciativa y no tienen la preparación para hacer eso,
y dicen barbaridades, dicen y hacen interpretaciones muy particulares de ellos, pero no son autorizadas por la Iglesia. Por eso hay que referirse a libros seguros que están aprobados, que fueron aprobados por la Iglesia cuando la Iglesia estaba bien, antes del concilio. Y yo recomiendo la Biblia de Torres Amat y también la Biblia de Monseñor Strobinger, que se pueden conservar en documentos digitales y que son excelentes. Hay ediciones antiguas que se consiguen en versión digital y que son muy buenas, se pueden incluso imprimir en papel. Así que los fieles, hay cosas que no saben y que no pueden saber porque el mundo se ha vuelto muy complicado, muy difícil, y cada quien va por su lado, ¿verdad? Como ovejas sin pastor, ¿verdad? Entonces, una vez el pastor herido, las ovejas se dispersan. Entonces, si queda algún pastor todavía que es fiel a la tradición y que sigue, y yo digo que es la línea, las recomendaciones que nos dejó Monseñor Lefebvre, esa es la línea a seguir, porque realmente él es el que ha puesto en nuestra época, es el que ha dado las claves para salir de esta crisis. Entonces, hagamos referencia a Monseñor Lefebvre. Los que no tienen sus libros también se pueden conseguir en internet, los libros de Monseñor Lefebvre. Tratar de leerlos, tratar de conocerlos. Monseñor Lefebvre, a varios títulos, era una persona autorizada por la Iglesia para hablar. Primero porque era un arzobispo, que hizo sus estudios en Roma, que era doctor en teología, que era una persona que fue muy apreciado por el Papa Pío XII y que lo consultaba. Papa Pío XII lo consultaba, que el Papa Pío XII lo hizo delegado apostólico, o sea, representante del Papa para toda la África francesa, que era un gran puesto, de una gran responsabilidad dentro de la Iglesia, que también cuando se hizo la primera comisión para hacer los preparativos del Concilio Vaticano II, él fue nombrado uno de los expertos que elaboraron los primeros esquemas que eran tradicionales y que fueron todos suprimidos cuando comenzó el concilio, ¿verdad? Suprimidos por los obispos modernistas y por el Papa Pablo VI, pero esos esquemas en los cuales participó Monseñor Lefebvre, que nunca salieron, que nunca fueron utilizados, pues esos esquemas fueron en parte la obra de Monseñor Lefebvre, y eso no se dice mucho. Entonces Monseñor Lefebvre era un hombre de iglesia, un hombre eminente en la Iglesia, y que él sabía lo que decía. Por eso la obra de Monseñor Lefebvre y sus enseñanzas hay que tomarlas muy en serio. Entonces no era ningún fanático como dicen, y era un hombre que sabía lo que decía, que vio cómo sucedió el concilio, que vio cómo pasaban cosas anormales, que fue también superior de la Congregación del Espíritu Santo, que era una de las más numerosas que había en la Iglesia, y que tuvo un cargo muy importante, cargos muy importantes en la Iglesia. No era el último de los obispos, él estaba implicado en el Vaticano. Así que cuando se nos presenta Monseñor Lefebvre como una persona que no sabía lo que hacía, pues es injusto decir eso. Por eso hay que referirse a su enseñanza, a su ejemplo, y según lo que hoy ya se hace en la fraternidad, se está desautorizando toda su obra que él comenzó sin la aprobación. Bueno, comenzó apenas fundó la fraternidad, sí tuvo la autorización oficial
del obispo de Friburgo y de la iglesia, pero después hubo la persecución, pero fue también, todo esto sucedió casi al principio de que fue fundada la fraternidad, y por eso desde el principio él fue perseguido y fue prohibido prácticamente, y él a pesar de estar prohibido en la iglesia, que él siguió ordenando sacerdotes y siguió diciéndoles sigan confesando, sigan dando los sacramentos. No tuvo escrúpulos decir yo estoy fuera de la iglesia. No, la iglesia, pertenecer a la iglesia es sobre todo tener la fe. No es una cuestión de obedecer al Papa. La obediencia al Papa está en dependencia de la fe. Entonces, si yo obedezco al Papa es porque creo, porque tengo la fe, y es la fe que me dice que tengo que obedecer. Es decir, que la fe es anterior a la obediencia. Es lo primero que se recibe, es lo primero que se pide cuando alguien se va a bautizar, cuando se bautiza a los niños o incluso a los adultos. Lo que se le dice, lo primero que él pide es la fe. Entonces, que se le pregunta, el sacerdote le pregunta a esa persona que va a ser bautizada y le dice, ¿qué pides de la iglesia? Y él dice, yo pido la fe. O sea, que una vez teniendo la fe, uno tiene acceso a todo lo demás, porque todo está en dependencia de la fe, incluso la obediencia. Así que el Papa siempre fue así en la historia, que el Papa estaba al servicio de la fe, y que el Papa hacía todo en función de la fe, y que no estaba modificando la fe, no estaba cambiando las cosas, como el Papa Francisco, que ya dio la posibilidad de que las mujeres reciban las órdenes menores, ¿verdad? Cuando Santo Tomás de Aquino decía que ya son una participación al sacerdocio. Cuando Jesucristo no quiso dar el sacerdocio ni a su mamá, ni a la Virgen María. La Virgen María no recibió el sacerdocio. ¿Por qué? Pues porque lo quiso, y si es Dios que decide, pues Él tendrá sus razones. No hay que cuestionarlas, aunque no se sepan, aunque no haya decidido, tal vez no haya dicho todo. ¿Por qué? Pero no importa. Entonces Jesucristo no quiso que las mujeres fueran sacerdotes. Ahí está el ejemplo de su madre. Pues ahora el Papa Francisco, él pretende que las mujeres ya puedan recibir una parte del sacerdocio, porque las órdenes menores, según Santo Tomás, ya forman parte del sacerdocio. Aunque sea una parte, no sea todo el sacerdocio, pero sea una parte, pero ya forman parte del sacerdocio. ¿Cuál es la lógica de todo eso? Es que si alguien recibe una parte del sacerdocio, puede recibir lo demás. ¿Por qué no? Entonces, ya implícitamente, ya el Papa ya está diciendo sí. Algún día, en la lógica de las cosas, pues sí, algún día las mujeres ya van a ser sacerdotisas o obispas, ¿verdad? Es ridículo, es absurdo, y el Papa está en franca desobediencia a Jesucristo, porque Jesucristo no quiso que las mujeres fueran sacerdotes. Y si alguna mujer que tenga algo de feminista no está contenta, pues que le pregunte a Jesucristo. ¿Por qué? En todo caso, la Virgen María se sometió a esto completamente y no hizo mala cara, ¿verdad? Y así que la desorientación de los pastores es una de las cosas que provoca más que más almas se condenan, porque las almas ya no tienen orientación, y a veces siguen su propio sentido, su propio juicio, y hacen y dicen barbaridades y creen que lo hacen bien. A veces
tal vez no están tan convencidos, pero como eso les gusta, bueno, entonces hay casos de personas que dicen que viven en el pecado y dicen, sí, pero de todos modos Jesucristo ya murió por mí, y así que de todos modos no tengo problema, Dios me va a salvar. Entonces es una manera falsa de ver cómo Jesucristo quiere salvarnos. Jesucristo, la fe sin obras no salva, ¿no? Es una fe muerta, es una fe que no salva. Así que hoy ya los católicos se han dejado contaminar de la idea protestante que solo basta la fe, y no es así, no es verdad. Jesucristo también lo dijo muy claramente, no es aquel que me dice Señor, Señor que se salvará, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ahí está explícito, ¿verdad? La verdad. Así que no debemos tener esa confianza que se llama temeraria. La confianza temeraria, que es una manera de tentar a Dios y que es pecado. Es pecado tener ese tipo de confianza, porque Dios no la quiere. Eso es temerario, de creerse salvar sin obras, sin actos. Eso también lo dijo el concilio, me parece de Trento, también dijo eso, que no es la fe sin obras, es temeraria y es pecado. Entonces, como ya a los fieles que han adquirido ese espíritu liberal no quieren esfuerzos, no quieren dificultades, no quieren exigencias, entonces a ellos les parece que un sacerdote es buen sacerdote si no les exige nada. Quiere decir que es bueno, que es caritativo, que es buena persona, porque no les exige nada, porque no les dice incluso con penas o castigos. A veces eso es una manera de practicar la caridad, ¿verdad? Si por ejemplo un hijo o un niño tiene un vicio o algo malo, pues a veces los papás lo pueden regañar, lo pueden castigar, ¿verdad? Y no es faltar a la caridad, como mucha gente cree que un papá que es exigente con sus hijos un papá es malo, no es caritativo, y todo debe ser por la buena manera, así sin que sea desagradable, y no es verdad. Nuestro Señor fue desagradable con los hebreos, con los fariseos, les dijo cosas muy desagradables, y no dejó ser caritativo. Es una falsa idea liberal que existe en la mentalidad de los católicos liberales hoy. Entonces quieren, ellos creen, sin decirlo, pero creen en la sabiduría de este mundo moderno, y quieren practicar el Evangelio según la sabiduría del mundo de hoy. Es que hoy todo el mundo hace lo mismo, es que todo el mundo hoy dice lo mismo. No, pues eso no quiere decir que sea correcto. Cuando crucificaron a Jesucristo, todo el pueblo gritó, crucifíquenlo, todo el pueblo gritó. Así que en ese tiempo, en ese momento, ¿era algo justo o era algo correcto? No, porque todos lo decían, no era correcto. Así que cuando hoy se crucifica la verdad, se crucifica la tradición, se crucifica la ley de Dios. Es que todos dicen lo mismo, es que todos hacen igual, y la gente se conforma generalmente a la mayoría, a lo que se hace, a lo que se dice. Entonces es falta de interés, ¿verdad? Es decir, primero es la verdad y después la gente. A veces yo puedo tomar en cuenta la opinión de la gente si es algo razonable, sí, puede ser, pero no es algo que deba ser siempre así, que sea absoluto, porque a veces los pueblos
se equivocan. A veces la opinión de las mayorías está mal, ¿verdad? Hoy la gente, la mayoría piensa que se puede abortar y no, porque Dios dijo que no se puede abortar, que es un asesinato. Pero es que la mayoría es que nosotros pensamos que es así, entonces voto yo democráticamente algo que es porque todo el mundo lo piensa. No, todo el mundo se puede equivocar, pero Dios no. Dios no se puede equivocar, así que o creemos que Dios es Dios o no. Y si no se cree realmente que Dios es Dios, pues entonces finalmente es el hombre que se erige en Dios, porque él piensa y hace lo que él cree que debe ser, y eso es como decir, bueno, el hombre es como Dios porque no se equivoca, ¿verdad? Entonces son tonterías todo eso. Así que pidámosle a Dios esa santa intransigencia por la verdad, y cuando la verdad está cuestionada es el momento en que más hay que decirla, en que más hay obligación de decirla, como nuestro Señor lo hizo, como lo hicieron todos los santos en la historia. Si uno conoce un poquito la historia de la Iglesia, la vida de los santos siempre insistían más en la verdad cuando era más atacada. Así fue que, por ejemplo, santos que defendieron la maternidad de la Virgen María, fueron grandes santos porque defendieron la maternidad de la Virgen María, ¿verdad? O San Agustín, que también combatió los errores de su tiempo, y en eso pasó en su tiempo en combatir los errores de su época. O San Ignacio de Loyola, que combatió el protestantismo. Ahora resulta que Lutero es una buena persona. Quiere decir que San Ignacio de Loyola pues fue injusto, porque ese pobre Lutero, que hizo que tantísimas almas se condenaran, pues finalmente era una buena persona. Entonces San Ignacio faltó a la caridad, seguramente, ¿verdad? Entonces se está renegando de todo lo que la Iglesia ha dicho, y no quedará nada a ese paso, ¿verdad? Y los que difunden el error son de una altanería impresionante, y más porque los pastores guardan silencio, ¿verdad? O, por ejemplo, sacerdotes que son de la tradición y que no dicen todo, sobre todo en cosas graves, o que Monseñor Felé haya prohibido no solo a los sacerdotes, sino también a los obispos hablar de temas de actualidad, sobre la crisis de la Iglesia. Eso es gravísimo, porque los fieles necesitan instrucción sobre esos temas, ¿verdad? Ciertamente, si un sacerdote, un obispo empieza a hablar por la sede vacante, cosas así, son cosas que Monseigneur Lefebvre nos dijo que de ninguna manera había que seguir esas posiciones. En eso convengo que sí se les pueda llamar la atención si algún sacerdote toma una posición así, pero fuera de eso, en vida de Monseigneur Lefebvre nunca se limitó a los sacerdotes a hablar de esos temas, instruir a los fieles, ¿verdad? Cuando alguno tomaba una posición excesiva, pues siempre eso se corregía, o se sabía y se corregía. Entonces hoy están silenciando todo espíritu de combate, todo espíritu de denuncia del error, y ya los fieles están siguiendo como ovejas que van al matadero, porque a esto tiene un término que será la debilitación de la fe y del combate de la tradición, y van a terminar modernistas. Así que esa es la responsabilidad de Monseñor Lefebvre, de Monseñor Felé, porque como dijo la Virgen de Buen Suceso, tantos males habrá porque los que deben hablar no hablarán.
Y en ese sentido, Monseñor Felé ha concurrido a ese silencio de una manera positiva, ¿verdad? Entonces, sí, nada más, no basta la fe, hay que defender la fe. Y una fe pasiva no es una fe combativa. Es necesario tener la fe combativa. Ave María Purísima, sin pecado concebida.